La gravedad de la mentira no pasa desapercibida a los ojos de Dios, pues Él la abomina con la misma intensidad que ama la verdad. En un universo donde la honestidad es una joya rara, la mentira se destaca como una sombra que oscurece la pureza de la comunicación. En este escenario divino, donde la verdad resplandece como una luz inextinguible, la mentira se vuelve una afrenta a la esencia de Dios. Vamos a explorar juntos las profundidades de ese desagrado celestial por la falsedad, descubriendo la importancia de vivir en la luz de la verdad, bajo la mirada vigilante de aquel que abomina cualquier sombra de engaño. Jesús nos advirtió sobre la importancia de ser selectivo con lo que escuchamos, una condición fundamental para integrar el pueblo de Dios, presente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Escuchar y obedecer a su voz es una constante. En el Nuevo Testamento, Jesús afirmó: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Juan 10:27. En los corrales antiguos, el pastor, por medio de su llamado característico, hacía que una oveja se destacara de las demás que lo seguían. Las ovejas son hábiles en discernir la voz de su pastor. Cuando los líderes religiosos deseaban respuestas claras de Jesús, Él no dudó en decir que no eran verdaderos pastores, e incluso no eran verdaderas ovejas. Jesús destacó que las verdaderas ovejas del Mesías creen y reconocen su voz. Una historia ilustrativa involucra a un viajero escocés que cambió de ropa con un pastor de Jerusalén en el intento de liderar el rebaño. Sin embargo, las ovejas siguieron la voz del pastor, no dejándose engañar por las vestimentas. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cercana a Jerusalén. El pastor, despertando, no pudo recuperarlas por la fuerza, pero al llamar a su rebaño con su característico llamado, las ovejas regresaron al dueño legítimo. Los soldados no consiguieron impedir que las ovejas volvieran a la voz del pastor, una vez que las otras ovejas no reconocían la voz de ellos. Esa narrativa evidencia que las ovejas oyen y responden a la voz de su pastor. Para formar parte del rebaño de Dios, es esencial no solo escuchar, sino también obedecer a esa voz única. Disfruta de esta experiencia y mantente en sintonía cuando se sienten a sus pies, ansiosos por escuchar sus palabras. Luego, siguen, se someten a su guía, acatando voluntariamente todos sus mandatos y siguiendo alegremente su patrón y espíritu. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este requisito fundamental permanece inalterado en todas las épocas y dispensaciones. Ahora, vamos a profundizar nuestra reflexión sobre el significado de escuchar la voz de Dios. En varios momentos en los Evangelios, Él nos instruye a prestar atención a lo que escuchamos, y más tarde, a prestar atención a cómo escuchamos. Vamos a examinar estas dos declaraciones para comprender lo que nos revelan. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 23 a 25, Jesús inicia con la afirmación: «Si alguno tiene oídos para oír, que oiga». Esto sugiere que la capacidad de oír la voz de Dios no es innata. Al contrario, necesita ser comunicada a nosotros por el Espíritu Santo y cultivada a lo largo del tiempo. Jesús continúa, destacando la importancia de prestar atención a lo que escuchamos, pues la medida que damos es la medida que recibimos. Al que tiene, más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Marcos 4, 24, 25. Esta lección resalta la responsabilidad de nutrir nuestra capacidad de oír y comprender la voz divina. De esta forma, el mensaje es claro. Oír la voz de Dios no es solo un acto pasivo, sino un proceso activo que requiere atención, intencionalidad y disposición para recibir. Aquí, Jesús comparte tres principios cruciales. En primer lugar, destaca la importancia de la capacidad de oír, sintonizando con la voz de Dios, un requisito esencial. Él enfatiza: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. En segundo lugar, Jesús nos alerta sobre la calidad de lo que escuchamos, indicando que al escuchar correctamente, aumentamos nuestros recursos espirituales. Él ilustra que la medida con que nos entregamos a la escucha
determina la respuesta divina. Cuanto más nos dedicamos a oír la voz de Dios, más Él se revelará a nosotros. En contrapartida, el tercer principio destaca que escuchar incorrectamente o descuidar la escucha disminuye nuestros recursos espirituales, resultando en empobrecimiento espiritual. Jesús enfatiza que al que ya tiene, más se le concederá, pero al que no tiene, hasta lo que posee se le quitará. Marcos 4:25. Hay cristianos que, a pesar de parecer espiritualmente en bancarrota, perdieron a lo largo de los años la práctica de sintonizar con las bendiciones del Señor. Esto ocurre cuando dejan de cultivar la capacidad de oír y pasan a dar oídos a influencias negativas que los alejan de Dios, llevándolos a la ruina espiritual. Este principio reitera que el grado en que nos abrimos para oír determinará cómo Dios se comunicará con nosotros. De la misma forma, Jesús nos exhorta a tener cuidado con la manera como escuchamos, enfatizando que al que tiene, más se le dará, mientras que el que piensa que tiene, pero en realidad no tiene, tendrá hasta lo poco que imagina serle quitado. Lucas 8:18. Esta advertencia resalta la importancia de discernir y seleccionar atentamente lo que escuchamos, pues nuestras elecciones influyen directamente en la comunicación divina con nosotros. Adicionalmente, un principio importante sobre la escucha es destacado en Joel 2:11. Debemos aprender a discernir entre lo que aceptamos y rechazamos. Esta enseñanza refuerza la necesidad de sabiduría en la elección de lo que permitimos moldear nuestros pensamientos y creencias. Existe una afirmación bastante apropiada que compara el oído con la experiencia del gusto. Así como el gusto aprecia o rechaza sabores en la comida, nuestros oídos, de acuerdo con esta metáfora, deben actuar de manera similar al escuchar palabras. Si algo amargo o destructivo para nuestra fe es pronunciado, la sugerencia es clara. Así como escupiríamos un sabor desagradable, debemos rechazar lo que escuchamos. Es como saborear un alimento, donde el oído prueba las palabras. Cuando nos encontramos con predicaciones o cualquier tipo de discurso, la sugerencia práctica es actuar como hacemos al comer pescado. Tragar lo que es nutritivo y beneficioso, pero escupir los huesos. Tragar los huesos, metafóricamente, resultará en arrepentimiento. Esta es una aplicación simple del mensaje de Jesús, cuando nos exhorta a prestar atención a cómo escuchamos. Debemos aceptar lo que es correcto, pero dejar de lado lo que es perjudicial. Aquellos que permiten que lo perjudicial entre en sus oídos, inevitablemente, tendrán motivos para arrepentirse. Otro principio fundamental relacionado con la escucha es destacado en Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esta es una verdad increíblemente importante. Iniciar el proceso de escuchar la palabra de Dios es el camino por el cual la fe se desarrolla. Vale la pena resaltar que así como la fe puede nacer del oír, la incredulidad también puede surgir de la misma fuente. Pablo aborda esto en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 16 a 18. En este fragmento, Pablo ofrece consejos a Timoteo sobre cómo conducir una vida cristiana victoriosa, según lo registrado en Timoteo, capítulo 2, versículos 16 a 18. Él alerta contra el involucramiento en conversaciones mundanas vacías, pues esto puede conducir a la impiedad y propagación de ideas perjudiciales. Pablo menciona específicamente a los individuos Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya ocurrió y poniendo en riesgo la fe de algunos. La analogía utilizada es poderosa. Así como el cáncer consume la carne saludable, escuchar tales conversaciones malignas puede corroer la fe. La recomendación es clara. Para preservar la fe, evite chismes maliciosos y las voces de aquellos que difunden doctrinas falsas. La sugerencia de cultivar la práctica de escuchar con sinceridad, especialmente la palabra de Dios, es presentada como una salvaguarda lógica. La elección de amigos y colaboradores es crucial, pues serán las voces más escuchadas. Opte por escuchar a aquellos que tienen algo positivo para ofrecer, en vez de voces que amenazan destruir la fe, siguiendo el principio delineado en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Pablo continúa. En Efesios, capítulo 5, versículos 11 a 12,
a incentivar a no compartir de la incompatibilidad entre justicia e iniquidad, luz y tinieblas. Él aconseja a no participar de actos inútiles de las tinieblas, sino, al contrario, a exponerlos, pues es vergonzoso hablar de las cosas hechas en secreto. El mensaje es claro: evite asociarse a individuos cuyo lenguaje y comportamiento son perjudiciales, pues esto puede contaminar mentalmente. En Timoteo capítulo 2, versículo 22, Pablo destaca la importancia de mantener la pureza mental, incentivando la búsqueda por virtud y fe, amor y paz, junto con aquellos que invocan al Señor de corazón puro. Este consejo, si se sigue, proporcionará una base sólida para una vida cristiana victoriosa. Ahora, apártate de las concupiscencias de la juventud y busca la justicia, fe, amor y paz, al lado de aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. En otras palabras, si deseamos perseguir cosas buenas, es esencial hacerlo en la compañía correcta, al lado de personas que buscan al Señor con corazones sinceros. Cuando nos enfrentamos a las encrucijadas de la vida, como decidir sobre la escuela a asistir, aceptar un trabajo o considerar oportunidades futuras, la vida se revela una serie interminable de elecciones. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo las elecciones correctas? ¿Consultamos horóscopos, llamamos a líneas psíquicas, seguimos consejos de expertos o confiamos en nuestro propio instinto? ¿Miramos a las estrellas o buscamos al creador de ellas? Dios anhela la comunión y la comunicación con nosotros. Esto es un intercambio bidireccional, pues en una relación verdadera, el diálogo es esencial. Así como conocemos a alguien a través del diálogo, nuestra relación con Dios involucra hablar y escuchar. Él nos ama tanto que envió a Jesús para tomar nuestro lugar y morir por nosotros, restaurando la comunión para que podamos, una vez más, conectarnos con Él. En el libro de Hebreos, entendemos que podemos tener acceso al conocimiento de Dios, que está muy presente en nuestras vidas. Él desea que seamos realizados, bendecidos y exitosos en su plan para nuestras vidas. Ese deseo es evidenciado en Génesis, capítulo 3, versículo 8. Ahora, ellos percibieron el sonido del Señor Dios paseando por el jardín en el frescor del día, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El deseo de Dios es caminar y comunicarse con sus hijos. Él anhela hablar con nosotros y desea que lo escuchemos y también hablemos con Él. Y aquí hay una buena noticia: podemos oír su voz. La Biblia, la carta de amor de Dios para la humanidad, deja claro que fuimos creados para tener una comunicación bidireccional con Él. Como hijos de Dios, no necesitamos andar a ciegas. Podemos tener confianza de que oiremos su voz. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 14: Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto sugiere que aquellos que son hijos de Dios serán guiados por su Espíritu. Sin embargo, discernir la voz de Dios puede ser desafiante, requiriendo tiempo y humildad, como mencionado por Jeremías, capítulo 29, versículos 12-13. Entonces me invocaréis y vendréis a orar a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. No podemos imponer exigencias al Dios Todopoderoso o agitar el puño al cielo diciendo: Está bien, Dios, déjame oírte. Pero podemos pedir, buscar y llamar. Y la Biblia promete que Dios abrirá la puerta. Él se revelará a aquellos que lo buscan humildemente. El autor de Proverbios explica cómo nuestros pensamientos e intenciones se alinean con la voluntad de Dios cuando nos sometemos totalmente al Señor, conforme Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus planes serán establecidos. El Señor se manifiesta a nosotros, y por medio de nosotros, cuando lo buscamos humildemente. El pasaje familiar en Proverbios 3 lo hace aún más claro. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tu camino. Nuestra propia carne puede gritar muy alto, especialmente bajo presión o cuando deseamos algo intensamente. El diablo es el padre de las mentiras.
Él es el gran engañador. ¿Cómo podemos saber si estamos escuchando la voz de Dios? La Biblia nos ofrece 7 claves o filtros básicos para juzgar todas las orientaciones posibles. Debemos examinar cuidadosamente los pensamientos e intenciones de nuestros corazones, así como las palabras de Dios y de las personas que pueden tener influencia sobre nosotros, mediante el uso de estas claves. Escritura número 1. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre o mujer de Dios sea enteramente apto, equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 6-17. Número 2. El Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Hebreos 8, 10, 11. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Número 3. La palabra profética de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía personal. 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. No apaguen el espíritu, no desprecien las declaraciones proféticas, sino examinen todo cuidadosamente, aférrense a lo que es bueno. Número 4. Consejo de Dios, donde no hay dirección, el pueblo cae, pero en abundancia de consejeros hay victoria. Proverbios 11:14. Estas claves nos proporcionan una estructura sólida para discernir la voz de Dios en medio de otras influencias. Número 5. Confirmación por la boca de 2 o 3 testigos. Todo hecho puede ser confirmado. Mateo capítulo 18, versículo 16. Número 6. Paz de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Que la paz de Cristo, a la cual ustedes fueron realmente llamados en un solo cuerpo, reine en sus corazones y sean agradecidos. Salmos capítulo 23, versículo 3. Él restaura mi alma. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, mi amigo. Puedes oír y conocer la voz de Dios, sabiendo qué hacer, a dónde ir y cómo hacerlo. Vivir nuestras vidas al máximo. El desafío para aquellos que desean causar impacto en las arenas del tiempo es enorme. El hombre siempre ha tenido el deseo de realizar ideas elevadas para sí mismo, así como nuestro Padre Celestial. Deseamos crear y dar a luz grandes cosas, sea para nosotros mismos o para hacer del mundo un lugar mejor para los demás. Este deseo de crear nos impulsa diariamente y es una sed continua e interminable. Para muchas personas, este fue probablemente el anhelo subyacente al deseo de construir aquella antigua torre, la Torre de Babel. El desafío que cada uno enfrenta es enorme, pues vivimos en una atmósfera llena de ruido y somos bombardeados por tantas voces, cada una buscando nuestra atención. La voz de los reportes negativos que llenan las noticias y las ondas de radio, la voz gritante de las redes sociales desenfrenadas, la voz de las circunstancias, la voz del reporte del médico, la voz de los amigos y familiares, la voz de los fracasos del pasado, la voz del orgullo de los logros pasados, la voz de nuestros miedos secretos, la voz de los dolores que escondemos, la voz de nuestras aprensiones, la voz de nuestros deseos y mucho más. Hay, de hecho, la disponibilidad de conocimiento, pero muchos están acumulando todo eso sin producir resultados significativos. Lo que escuchamos y el corazón con el que recibimos el conocimiento son cruciales, pues nuestra interpretación depende de nuestra comprensión. La estabilidad del Creador es vital para oír y conocer la voz de Dios. Salmos capítulo 46, versículo 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. El beneficio de la voz de Dios es crucial para sus hijos, así como la voz de la madre es vital para el vínculo inicial entre ella y el bebé. Desde los primeros momentos, el niño empieza a reconocer y responder a la voz de la madre, resultando en las primeras sonrisas y en el desarrollo de ese precioso lazo. De la misma forma, el Señor nos regala una historia bella de redención, y es imperativo identificar su voz,
así como un bebé reconoce la voz materna. El amor presente en la voz de Dios atrae nuestros corazones, y al examinar las escrituras y testimonios inspiradores de individuos que impactaron el mundo para Dios, comprendemos que todo creyente necesita de orientación continua. El acceso a su voz es no negociable, pues el Padre está siempre comunicándose con nosotros. Sin embargo, debemos sintonizar nuestros corazones y estar atentos a Él. La voz de Dios puede manifestarse de diversas formas, sea por medio de su palabra escrita, la Biblia, del testimonio interior del Espíritu Santo, o por medio de consejos confiables de creyentes maduros. Hebreos 1:1. Aunque sus comunicaciones sean diversas, solo un corazón sensible es capaz de discernir su mensaje. Una de las grandes ventajas de oír a Dios es la confianza resultante, que se convierte en el fundamento de la fuerza espiritual. Cuando confiamos plenamente en Dios, establecemos el fundamento necesario para conquistas extraordinarias. Por lo tanto, al orar y estudiar, es fundamental tener hambre por la voz que está detrás de la palabra, pues eso nos guiará específicamente y nos conducirá en nuestras vidas. Los resultados e impactos para Dios que anhelamos en nuestra generación solo serán alcanzados por medio de un estilo de vida que busca y sigue su voz inestimable. En un mundo que parece cada vez más confuso, la necesidad de una vida guiada por el Señor debe ser nuestra principal prioridad. Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Salmos 32:8. La grandiosidad de una vida que se diseña en obediencia a la voz del Todopoderoso es verdaderamente incomparable. Como el profeta Isaías retrata en estos versículos, aquellos que siguen ese camino no experimentarán hambre, sed, calor o sol abrasador, pues aquel que tiene misericordia de ellos los conducirá junto a las fuentes de agua. Él los guiará. Isaías 49:10. Muchas personas en la Biblia recibieron avisos divinos, siendo salvadas de peligros inminentes. Nombres como Noé, Elías, José y hasta mismo José, el padre terrenal de Jesús, ilustran cómo la orientación divina protegió de amenazas, garantizando que el niño Jesús fuera preservado de cualquier peligro. Las ventajas de una vida guiada por Dios son innumerables. Él nos revela un camino recompensador que ninguno de nosotros ha recorrido antes en esta tierra. Aferrarse con cariño a aquel que conoce nuestro mañana desde hoy es una elección sabia. Aunque tengamos padres y maestros notables para orientarnos, aún debemos caminar solos por el camino único que Dios designó para cada uno de nosotros. Cada una de las criaturas de Dios es singular, con un destino preparado específicamente para nosotros. Así, seguir a Dios de corazón abierto, buscando su voluntad para nuestras vidas, se vuelve una guía fundamental para descubrir nuestro propósito. Además, cuando Dios lidera el camino, los desafíos que normalmente nos asustarían se transforman en trampolines delante de nosotros. En vez de temer esos obstáculos, personas que presenciaron milagros maravillosos son llenadas con reverencia. Otro beneficio crucial es que nuestros corazones son fortalecidos y liberados del miedo cuando Dios nos guía. El discípulo Juan capturó sabiamente el tormento del miedo, destacando que en el amor perfecto no hay espacio para el miedo, pues el miedo involucra tormento. Aquel que teme no está totalmente perfeccionado en el amor, 1 Juan 4:18. La gracia de ser guiado por el Señor es una bendición que no tiene precio. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos ama con un amor incondicional y eterno, y desea que le sigamos con fe y obediencia. Él nos habla con ternura y verdad, y nos invita a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Él nos promete que si le obedecemos, nos dará una vida abundante y plena, llena de paz y gozo. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Hay varias formas de hacerlo, pero todas requieren una actitud de humildad, disposición y reverencia. Algunas de las formas más comunes son leer y meditar en su palabra escrita. La Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad y contiene sus principios, mandamientos, promesas y planes. La Biblia es como una lámpara que ilumina nuestro camino,
y nos muestra cómo vivir. Al leerla con atención y oración, podemos escuchar la voz de Dios hablándonos al corazón y guiándonos en la verdad. Salmo 119, 105. Orar y conversar con Dios. La oración es la comunicación con Dios y es una forma de expresarle nuestro amor, adoración, gratitud, confesión, petición y súplica. La oración es también una forma de escuchar a Dios, pues Él nos responde de diversas maneras, como por medio de su paz, su consuelo, su sabiduría, su corrección, su dirección y su confirmación. Al orar, debemos estar atentos a su voz y estar dispuestos a obedecer lo que nos diga. Filipenses 4, 6, 7. Prestar atención a las circunstancias y a los acontecimientos. Dios es soberano y controla todas las cosas. Él puede usar las circunstancias y los acontecimientos de nuestra vida para hablarnos y mostrarnos su voluntad. A veces, Dios nos abre o nos cierra puertas, nos bendice o nos disciplina, nos permite o nos impide algo, para que entendamos lo que quiere de nosotros. Debemos estar atentos a los signos de su providencia y discernir lo que Él nos está diciendo. Romanos 8:28. Buscar el consejo de otros creyentes maduros y fieles. Dios nos ha dado una familia espiritual, la Iglesia, para que nos apoyemos, nos animemos y nos aconsejemos unos a otros. Dios puede usar a otros creyentes que tienen más experiencia, conocimiento y sabiduría para hablarnos y orientarnos. Debemos buscar el consejo de aquellos que aman a Dios y a su palabra y que tienen un testimonio de integridad y fidelidad. Debemos escuchar sus opiniones con respeto y prudencia y compararlas con lo que dice la Biblia. Proverbios 15:22. Estas son algunas de las formas de escuchar la voz de Dios, pero no son las únicas. Dios puede hablarnos de otras maneras, como por medio de la naturaleza, de los sueños, de las visiones, de los ángeles, de los milagros, etc. Lo importante es que estemos dispuestos a escucharlo y a obedecerlo, pues Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. Jeremías 29:11.